Buenas noches. Listo, iniciamos esta noche. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las conferencias de formación política del Comité de Morena, Chihuahua Norte Vigilante. Estamos aquí con Guillermo Alarcón, compañero de Norte Vigilante, y Antonio Villegas, de Buzón Ciudadano. ¿Cómo están? Yo más joven, ¿y ustedes? Perfecto, ya peinado y listo para empezar. Muy peinado, Guillermo Alarcón, Sí, ¿verdad? claro, sí. De eso se trata, buena actitud. Muy bien, pues yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí muy contentos y estamos en épocas electoreras. Ya inicia el 29 la campaña política de los candidatos a alcalde. Entonces vamos a ver qué tal se pone todo este ambiente en la ciudad de Chihuahua y en todo el estado. Muy bien. Pues yo creo que va a ir agarrando color más intenso. Va a ir poniéndose Esto, más moreno, ¿no? El color. sí. Y aquí tenemos a don Víctor Iván Gutiérrez. Hola, Bienvenido, hola. Víctor Iván. Hola, Laura. Hola, Toño. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Muy buenas noches y bienvenido a la transmisión de Norte Vigilante de Formación Política. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, pues muchas gracias a ustedes. Mira, yo nada más quiero hacer una mención muy rápido y luego ya los dejo. Iván, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Laura y Guillermo y de un servidor que metió la pata aquí. Muchas Y yo gracias, estoy Toño. así como de los colados, pero ahí yo con mucho entusiasmo. Te mando, Gracias, Toño. Gracias. sí, y para dejarles el micrófono, nada más quiero decirles que, pues que la formación política es muy necesaria, muy importante, es fundamental y principalmente en estos momentos de transformación, de cambios, creo que la formación política y la reflexión en torno a lo que está aconteciendo en nuestro entorno es necesario, muy necesario los espacios de discusión, de reflexión, de análisis, para poder ir, primero hay que ir entendiendo esta realidad, hay que entender la realidad y para poderla transformar y defenderla, ¿no? Defender la cuarta transformación es vital. Entonces, yo solamente quería hacer esta introducción muy general y le doy las gracias a Laura por darme este micrófono, aunque sea un segundito, unos segunditos, unos minutos, y no mucho porque ya ves que yo me cuelgo demasiado. Entonces, yo les doy las gracias también a Guillermo y a ti, Víctor. Yo termino esto y me descuelgo. ¿Sí? Muy bien, es bienvenido, Antonio, cuando guste, tiene las puertas abiertas de Norte Vigilante, es parte de Norte Vigilante y gracias a usted podemos contactar y tener a estas personas tan preparadas y con tanta experiencia para aportar todo su conocimiento también aquí al Estado Grande de México. Perfecto. Abrazo. Abrazos. Muy bien. Muy bien, pues tenemos a Víctor Iván Gutiérrez, es un compañero también que se ha presentado en Buzón Ciudadano y ahora lo tenemos en Norte Vigilante. Y pues bienvenido, Víctor Iván. No sé si alguna vez te ha tocado venir por acá, por Chihuahua. Pues hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Guillermo, Toño, que ya se fue. No, fíjate que nunca he tenido la oportunidad de ir por Chihuahua. Estoy muy interesado en dar una vuelta por allá. Estuve a punto de ir hace 2 años, pero por X o Y razón ya no se pudo. Pero esperemos que en poco tiempo pues me dé mi vuelta. Claro. Normalmente hacemos la invitación cuando se terminan las conferencias, pero pues nos adelantamos contigo. Cuando quieras venir aquí a Chihuahua, a los burritos, a la carne asada, a la Sierra Tarahumara y a muchas más atracciones turísticas que tenemos, eres bienvenido, te damos la vuelta cuando vengas.
No, hombre, pues muchas gracias y no lo voy a pensar dos veces. Es un estado muy interesante, con mucha historia, muy representativo y pues en un momento por allá nos vamos a estar viendo. Perfecto, muy bien. Pues me gustaría presentarte. ¿Qué te parece, Víctor Iván? Víctor Iván Gutiérrez es licenciado en Historia y maestro y candidato a doctor en Historiografía. Actualmente, Víctor Iván es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y es profesor de teoría literaria en Casa LAM. Qué gusto tenerte aquí, qué honor. Por la invitación. Muy bien, pues hoy tenemos un tema muy interesante. No sé, Guillermo, si gustas platicarnos del tema del día de hoy. Es muy bueno que tengamos a Víctor Iván hoy de invitado. Sí, continúa la invitación de Laura aquí a Chihuahua. Chihuahua, pues como lo sabes, es cuna de la revolución y hay muchísima historia que converge aquí en el estado. Y estamos muy emocionados que nos platiques sobre la geopolítica y cómo somos partícipes directa o indirectamente de ella y cómo el ciudadano hace parte de la historia de un estado y de una democracia desde su pequeño actuar. Así es, vamos a tener un tiempo de conferencia y al final las personas que nos están viendo por esa transmisión en vivo por Facebook pueden hacer sus comentarios o bien preguntas y las iremos publicando y entre todos podremos comentar y contestarlas. Y no sé, Víctor Iván, si podrías platicarnos antes de comenzar como una generalidad de la geopolítica. Hemos escuchado la geopolítica por medio del doctor Alfredo Jalife, pero no sé si en realidad nos queda muy claro lo que es. No sé si pudieras dar una breve introducción de lo que trata la geopolítica. Sí, en términos muy generales, la geopolítica es una herramienta del conocimiento que sirve para comprender la configuración de distintos espacios hemisféricos en donde se van tejiendo las relaciones políticas globales. Estas relaciones políticas globales involucran por lo general a los estados-nación o, como se conoce coloquialmente, a los países. Pero esta relación no solamente involucra a los países, sino de igual forma a los recursos naturales que comúnmente se denominan como estratégicos de dichos países, de igual forma a las compañías o a las corporaciones o a las grandes empresas, así como también a otros elementos que a veces no son del todo estudiados, pero que subyacen y que son protagonistas en las relaciones hemisféricas globales, como por ejemplo temas como la producción de narcóticos, las poblaciones, características importantísimas culturales como las religiones, distintas minorías étnicas, minorías lingüísticas, etcétera. Entonces, en términos generales, podríamos decir que esa es la geopolítica. Y de manera muy cercana a la geopolítica está el estudio de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, a diferencia de la geopolítica, se dedican sobre todo al estudio de la manera en cómo diplomáticamente se relacionan los estados-nación. Digamos que la geopolítica es el tablero del ajedrez y las relaciones internacionales estudian las piezas y la forma y los modos en cómo estas piezas se van moviendo precisamente en ese tablero de ajedrez. Entonces, la geopolítica tiene una relación muy cercana con la historia, con la ciencia política, evidentemente con la geografía, pero también se debe de conocer sobre religión, economía, idiomas, costumbres,
cultura general, gastronomía, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias por esta introducción. Pues cuando gustes, adelante. Perfecto. Bien, en los últimos tiempos existe un debate dentro de los medios de comunicación en los que podríamos encontrar pues prácticamente dos direcciones argumentativas. Por una parte, la que expone y desarrolla la comentocracia de izquierda, y por otra parte, la que desarrolla y expone la comentocracia de derecha. La comentocracia de izquierda ha venido insistiendo desde que en el 2018 el López Obradorismo tomó el poder, que con base a los 30 millones de votos, a las numerosas gubernaturas ganadas, asimismo como también a la innumerable cantidad de presidencias municipales, de delegaciones, ahora alcaldías, que también se obtuvieron, el presidente de la República ha concentrado un poder que le otorgan las garantías para realizar los cambios estructurales e inmediatos que el país necesita. Pero por otra parte, la comentocracia de derecha, del mismo modo, partiendo de la misma premisa de los 30 millones de votos, de todo ese poder acumulado, ha venido una y otra vez insistiendo en que esa acumulación de poder se traduce en un retorno del viejo autoritarismo, en un retorno del viejo partido de Estado y en una exageración de concentración de poder que inclusive en muchas de las ocasiones estas personas pues han insistido una y otra ocasión en que estamos transitando algo así como una dictadura. Y la prueba de ello es pues los desplegados de no hace mucho tiempo de los intelectuales críticos al López Obradorismo, o las críticas que se han vertido en torno a la ampliación del periodo de 2 años del ministro Saldívar. Entonces, estas dos premisas, tanto de la comentocracia de la izquierda como de la comentocracia de la derecha, a pesar de que son diferentes, muy, muy diferentes, y a pesar de que tienen horizontes también completamente distintos, digamos que desde un punto de vista de lógica argumentativa, ambas orientaciones, ambas tendencias parten de la misma premisa conceptual que arguyen que, insisto, que con base a los resultados electorales del 2018 y que parece ser también con todos los conflictos y tensiones existentes dentro del partido de Morena, que también se va a alcanzar resultados extraordinarios para las elecciones intermedias del 2021, pues parte de la premisa de que todo el poder está concentrado en una sola persona, que Andrés Manuel encarna el poder con letras mayúsculas. De ahí que inclusive no pocas personas hayan estado insistiendo una y otra ocasión sobre la urgencia de los llamados contrapesos. Ahora bien, digamos que como punto de partida, lo que se quiere dar a entender en esta reflexión en voz alta es que tanto una como otra visión son erróneas, porque si bien es cierto, para nada despreciable, el López Obradorismo y la 4T encarnan un poder político muy importante, muy, muy importante. Esto no significa que el poder real, o para hablar un poquito con mayor tecnicismo, el poder económico o el poder geoestratégico, no se concentra en las manos del presidente y tampoco se concentra en las manos de esto que se llama como la cuarta transformación. Entonces, esta lectura es paradójica, porque, insisto, se ha configurado la narrativa de que pensamos que estamos en una sobredosis de poder. Sin embargo, los verdaderos factores de poder, los verdaderos protagonistas del poder, desgraciadamente, no se concentran
en los intereses o en la voluntad del presidente, ni siquiera tampoco se concentran en los intereses y en la voluntad del Estado, sino esos verdaderos factores de poder se encuentran concentrados en otras regiones. Y precisamente para problematizar y reflexionar sobre la sede o las sedes en donde ese poder real se concentra, esta reflexión lleva como título La cárcel geopolítica de México. A ver, en un primer momento este título pareciera ser un tanto provocativo y lo es, porque es un título metafórico. La cárcel geopolítica significa que nuestro país, cronológicamente hablando, aproximadamente desde 1982, y si somos estrictos, desde que nuestro país alcanzó la independencia en 1821, nuestro país se encuentra sujeto, inserto o preso dentro de una jaula, dentro de una caja, dentro de una cárcel. Y por lo tanto, nuestro país es preso precisamente de una subordinación. Hace unos momentos tú hablabas de que esta expresión la denominaba muy bien Alfredo Jalife. En efecto, él en ocasiones ha denominado que México se encuentra dentro de una jaula geopolítica. Si hacemos una genealogía del término, podríamos encontrarlo en Max Weber, que varía un poco entre lo que es la caja, el box, o la jaula. Nosotros quisimos hablar de cárcel porque pareciera ser que eso es mucho más profundo que una jaula o que una caja, para diferenciarnos, ¿no? Y que los barrotes que la sujetan, que los barrotes que le impiden a nuestro país alcanzar una experiencia de libertad, de autonomía, de independencia, de emancipación, pues son barrotes que, otra vez, hablando en términos metafóricos, pues de igual forma fueron construidos, insertos, desde que en México comenzó a aplicar la serie de políticas neoliberales en los inicios de los años 80, y que además dichas políticas neoliberales no se deben de medir única y exclusivamente como políticas que emanaban de un determinado modelo económico, sino políticas que, entre una u otra razón, emanaban de un proyecto de clase, de un proyecto hemisférico que quería convertir a nuestro país como uno de los elementos o de las piezas fundamentales y protagónicas de los Estados Unidos en relación a sus conflictos y a sus disputas geoestratégicas internacionales durante el siglo XX, en gran parte con las potencias de la primera mitad del siglo XX como Gran Bretaña, a partir de la Segunda Guerra Mundial de las potencias como la Unión Soviética, y en pleno siglo XXI con los países emergentes que los encontramos a través de China, de Rusia, de Irán y de otros que también tienen políticas distintas a las llamadas occidentales. Entonces, creo que lo primero que habría que señalar son cuáles son esos barrotes políticos o geopolíticos que impiden que México experimente una verdadera autonomía, una verdadera independencia, El primer barrote es precisamente el barrote de la posición geoestratégica de México. Decíamos, la posición geoestratégica de México, que es una posición subordinada, dependiente en relación, obviamente, a nuestro vecino del norte, pero también a Occidente en general o a los países centrales. Históricamente México ha sido un Estado-nación configurado como un país periférico desde sus inicios, inclusive desde el momento en que México no era como tal México, sino era el virreinato de la Nueva España. Sin embargo, decía yo, desde los años 80, inclusive si somos más estrictos, a partir, y por aquí me voy a concentrar un poco para no extenderme tanto, a partir de los hechos suscitados a través del 11 de septiembre del 2001, es decir, estamos hablando de la primera década del siglo XXI, México comenzó a firmar una serie de tratados aparentemente de cooperación, pero
en el fondo eran tratados hemisféricos, en los que agudizó su posición subordinada, en los que agudizó su posición periférica respecto a Occidente, pero sobre todo a Estados Unidos. En términos generales, esos tratados son varios, son muchos, no da tiempo, pero vamos a mencionar 3 que son lascivos, que son punitivos para nuestra independencia nacional. Uno de ellos es el acuerdo conocido como la Iniciativa Mérida, de muy malos recuerdos y llevado hasta su máxima expresión en el Calderonato. El otro es la inserción de México en lo que se conoce como el Comando Norte, y el otro es lo que se conoce como la inserción de México en el Homeland Security. En términos generales, ¿qué plantean estos acuerdos? Más allá de que en cada uno de ellos exista subordinación, exista violación de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, etcétera. Consiste en que el territorio de seguridad de los Estados Unidos se comienza a rediseñar más allá de las fronteras naturales de ese país, es decir, más allá del río Bravo y más allá de las cataratas del Niágara en el norte, sino que las fronteras del territorio de seguridad interior de los Estados Unidos se diseñan desde los territorios de Canadá, pasan por el territorio canadiense, evidentemente el territorio estadounidense, y llegan hasta la frontera con Guatemala. Con sus variaciones, a veces ese trazo territorial llega hasta lo que se conoce como el Canal de Panamá. Más abajo comenzaría lo que se conoce como el Comando Sur, pero esa es otra historia y no me quiero meter en estos momentos ahí. Entonces, ese hemisferio llamado Comando Norte asume que el territorio de seguridad interna de los Estados Unidos no es Estados Unidos, sino es Alaska, Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Eso es el territorio de seguridad interna de los Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que con base al mote de seguridad interna, los Estados Unidos se reservan el derecho de muchas cosas, entre ellas de cuidar los territorios con el objeto de impedir, se decía en aquel momento, a inicios de la década de los 2000, del ingreso de los narcotraficantes, pero sobre todo de la posibilidad de acceso hacia los recursos naturales estratégicos, palabra fundamental en esta ecuación, estratégicos, tanto de Canadá, tanto de Estados Unidos, de Centroamérica y por supuesto de México. Y cuando estamos hablando de territorios y de recursos estratégicos, nos estamos refiriendo a lo que se nos está viniendo a nuestra mente, que es al petróleo, al agua y a los minerales. De hecho, si nosotros hacemos un corte de caja, podemos observar, y me estoy adelantando un poco al otro elemento, que gran parte de nuestro territorio mexicano se encuentra concesionado a las minas canadienses. Y dicen por ahí, bueno, es que son canadienses y no son estadounidenses. Sí, pero hay que volver al punto de que es territorio de seguridad interna de los Estados Unidos. Entonces, esas compañías, pese a que facturen en Canadá, de alguna de otra manera están vinculadas, están interaccionadas con los intereses de Washington. Entonces, minerales, petróleo, agua, son fundamentales en el diseño geoestratégico de los Estados Unidos, aparentemente y retóricamente para protegerse ante los invasores de los terroristas. Se decía mucho esto, acuérdense, al principio de los años 2000, hoy ya ni se habla de eso. Hoy ya, verdaderamente, hoy ya no se habla de eso, pero bajo estos preceptos se diseñaron esos programas estratégicos. Y entonces, con base también a esto, Estados Unidos también se reservaba el derecho a formar a las Fuerzas Armadas mexicanas, llámese a la Sedena, a la Marina. De igual forma, se reservaba el derecho a otorgar créditos para la compra de armamento, y esto sobre todo estipulado en lo que se conoce como la Iniciativa Mérida. Gran parte de la llamada guerra en contra del narco, que cronológicamente comienza en el 2007, el objetivo fundamental, bueno, esto se ha documentado en muchas ocasiones, no era como tal combatir a los narcotraficantes o acabar con ellos,
sino prácticamente incentivar la destinación de recursos financieros con el objeto de comprar armamento, pero sobre todo de fortalecer la subsunción de las Fuerzas Armadas y las autoridades mexicanas a los intereses de los Estados Unidos. Y por consiguiente, a los intereses y a las agendas de las alrededor de 45 agencias de inteligencia norteamericanas, que, dicho sea de paso, no solamente son el FBI o la CIA, sino que son alrededor de 45 más agencias de seguridad interna estadounidense. Paréntesis, hoy podemos ver, hace aproximadamente como tres meses, cuando Andrés Manuel mandó una iniciativa para regular la interacción libre de los agentes de seguridad o de inteligencia norteamericana en territorio mexicano. Y todo el mundo puso el grito al cielo, entre ellos obviamente Washington y también aquí la prensa que está, sobra decir, subordinada, por decirlo de un modo, vamos, que son cómplices propiamente de la visión norteamericana. Entonces, digamos que en términos generales, lo que ocurrió con la implementación de estos acuerdos hemisféricos, estos acuerdos de cooperación, de alguna o de otra manera, no solamente se puede leer a través de clave económica, es decir, de querer tener acceso a los mercados como el mexicano, que es un mercado muy grande, muchísimo más grande que el canadiense y que el centroamericano, y que además esto le aseguraría la potencialidad a las empresas norteamericanas en rendimiento. Sí, hay todo eso, pero sobre todo lo que se concibe es que nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestras fuerzas armadas, nuestros órganos de inteligencia tendrían que estar configurados milimétricamente a los intereses hemisféricos de Estados Unidos. De aquí es muy importante apuntar lo siguiente, porque Estados Unidos, a través de su historia, siempre ha estado sujeto a luchas hemisféricas. Ya lo decíamos hace unos momentos, en un primer momento con España, luego posteriormente con Gran Bretaña. Gana la Segunda Guerra Mundial, bueno, eso entre comillas, porque quien la ganó abiertamente fue la Unión Soviética. Pero bueno, sale triunfante de la Segunda Guerra Mundial, adquiere un liderazgo y una legitimidad y una hegemonía impresionante, y entonces se empieza a configurar el mundo post de guerra. Y a partir de este momento, entonces, lo que se conoce como Occidente, es decir, Unión Europea, Japón, se convierten en sus principales aliados, pero también en sus principales competidores al mismo tiempo que la Unión Soviética. No obstante, en estos conflictos coyunturales que se fueron dando en diversos momentos a través del siglo XX, llegan a un punto de crisis, llegan a un punto de tensión, en el momento en que a partir de los años 80, 90, y ni qué decir en la primera década de los 2000, emerge el principal competidor, ahora sí, no solamente hemisférico, no solamente económico, inclusive no solamente por su hegemonía, sino es un competidor existencial, que es el caso de China, porque pone en predicamento precisamente el patrón existencial de Estados Unidos, que es excepcionalista y expansionista, y por consiguiente no concibe, digamos, el tablero geopolítico compartiendo esa hegemonía con China. Y además empieza a emerger otros actores importantísimos, como por ejemplo Irán, Rusia, y la erosión paulatina de algunos actores dentro de la Unión Europea. Para muestras basta con ver los ciertos acercamientos que se están empezando a tejer entre Turquía y Putin o entre Alemania y Rusia. Y además, también necesitamos hacer un corte de caja a partir de lo que ha venido ocurriendo con la crisis de la COVID desde el punto de vista meramente de las relaciones que se están tejiendo en la Unión Europea. O sea, ahí hay un mundo de cambios. Total, la inserción de México ante los intereses norteamericanos funciona precisamente en esta clave. Y funciona y se diseñó
y se configuró, no ayer, no antier, sino se fue configurando desde los años 80. Adquiere una velocidad importantísima en la década de los 90, cuando se privatizan los ferrocarriles, que dicho sea de paso, también algunas de las agencias de inteligencia norteamericana promovieron la privatización de los ferrocarriles, y la serie de reformas energéticas que alcanzan su culminación en el 2013 con la privatización de los recursos energéticos, y entonces se configura una formación social neoliberal en nuestro país que sí nos ha dejado depredación, pobreza, desempleo, desindustrialización, todas esas calamidades que ya sabemos y que luego se nos dicen que están empezando apenas en este gobierno, porque vienen de un largo antecedente. No solo eso, sino, insisto, lo que ocurre es que la política de Estado, que es al fin y al cabo una política que busca la soberanía, pues prácticamente es relativa, porque la soberanía va a recaer de acorde precisamente a los dictados de estos tratados, los dictados del Pentágono, de sus agencias de inteligencia de Washington. Y se me olvidaba, aquí también hay que leer en clave la firma del Acuerdo del Tratado de Libre Comercio América del Norte y la actualización de lo que se conoce ahora como el TEMEC, aunque con sus bémoles y sus matices, que si nos da tiempo vamos a observar. Voy a ir un poco más rápido porque hay mucha subordinación, hay muchos barrotes, pero vamos a dar la imagen general al respecto. Digamos que ese es el primer barrote en donde se encuentra México dentro de esa cárcel. El otro barrote que nosotros encontramos es la singularidad de posición de nuestro territorio nacional. ¿En qué sentido? Primero, ya dijimos, de que nuestros recursos naturales están dependiendo de acuerdo a unos destinos que no son nuestros. En segundo momento, porque aquí hay algunas variaciones de estudios, pero, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que plantea que por lo menos el 13 al 15% de nuestro territorio se encuentra concesionado a las minas, y concretamente en un casi 98% a las mineras extranjeras. Y ese porcentaje mínimo que no pertenece a las mineras extranjeras, sino pertenece a las mineras locales, pues no tienen intereses locales, tienen intereses de venta al mercado exterior. Entonces, México es primer productor, México es primer productor de plata, es un gran productor de zinc, es un gran productor de oro, etcétera. Sin embargo, gran parte de esa producción y exportación, pues está destinado, pues, para aventuras que poco o nada tienen que ver con nuestros intereses. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el petróleo, con el oro. Se dice que alrededor del 45% de la extracción que se hace del oro en nuestro país, concretamente en uno de los estados del sur más ricos, que es Guerrero, pues ese 45% se destina a la producción de joyería. Joyería. Y otro porcentaje muy elevado se destina a la producción de reservas de las bancas centrales de países hegemónicos a nivel mundial. Entonces, bueno, sobra decir que esos recursos naturales, evidentemente, pues están en nuestro territorio, nosotros no los controlamos, y por consiguiente hay una violación flagrante del artículo 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, esto los académicos, los juristas hegemónicos que salen en los grandes medios de comunicación, pues no lo ven, ¿no? O no lo han querido ver. En cambio, cualquier otra cosita ahí sí están diciendo que es una violación a la Constitución. Otro problema que nosotros tenemos y que, bueno, que teníamos y afortunadamente se ha venido remontando es que gran parte de nuestras playas estaban concesionadas, otras más estaban vendidas, algunas más formaban parte de extensiones muy grandes de grandes hoteles, de grandes cadenas de resorts, otras más eran administradas, entre comillas, por fuerzas del narcotráfico. Y bueno, por fortuna eso ha venido poco a poco remontándose. Además, otro problema que tenemos con nuestro territorio es que desde la reforma de 1992 de Salinas, con la reforma del artículo 27,
gran parte de nuestras tierras, nuestros ejidos, fueron destinados básicamente a grandes propiedades de tierra. En algo así, no quiero decir que regresemos a la época de Porfirio, porque eso no existe en la historia, pero sí, digamos, hay una cierta analogía, porque hay que recordar que uno de los graves conflictos que desarrolló o provocó la Revolución Mexicana fue precisamente el grave problema de la tierra. Y ni qué decir en lo que es el norte de México, ¿no? Los grandes latifundios. Y también con su propia singularidad en el centro y sur de México. Entonces, esas reformas al artículo 27 han provocado el ascenso exponencial de implementación de industria de todo tipo, desde la industria ensambladora, desde la industria maquiladora, y bueno, Chihuahua es un ejemplo muy claro, así como también de industria de servicios, por ejemplo, la producción en gran masa de cerveza. Tenemos el ejemplo más claro que quizá sea la planta de Calera en Zacatecas, en donde encuentras con una o dos o tres poblaciones que prácticamente no tienen agua, pero sin embargo gran parte de los pozos precarios, pero muy ricos para su explotación, pues son destinadas para la gran industria. Y de alguna u otra manera, esa agua, que además es destinada para la industria cervecera, también se destina para la industria automotriz. O sea, casi no se habla, pero México es entre los primeros 5 productores de autos a nivel mundial. Digo productores y exportadores entre comillas, porque gran parte de la producción automotriz, pues no es de autos mexicanos, sino son de autos estadounidenses, japoneses, etcétera. Y lo que ocurre es que exportamos importaciones. Bueno, ya también de ahí podríamos considerar otro barrote desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista ecológico, lo que aquí ha ocurrido es que esos grandes pozos de agua también están destinados para la industria automotriz. Por ahí hay un dato escalofriante que se dice que para elaborar un auto se requieren 300,000 litros de agua por segundo. Entonces, pues, sacamos como conclusión provisional que tanto el petróleo como los minerales, llámese plata, oro, el litio, etcétera, y además agregas el principal recurso, no natural, sino inclusive energético de aquí a 100 años, que va a ser el agua, pues prácticamente también lo tienes, por decirlo de una u otra manera, subordinado o hipotecado ante los intereses de las grandes corporaciones y no ante los intereses de la nación, ni del presidente. Y aquí diría uno, ¿aquí el presidente qué, no? Entonces, digamos, está ese problema. Y está el otro problema del petróleo, que también ya lo veníamos comentando, y está el tema del agua respecto a la producción de luz. Hace un rato yo estaba revisando la cantidad de dinero que el Estado mexicano destinaba a las grandes compañías españolas para la producción de luz, y pues prácticamente pues nos quedábamos pues con el ojo cuadrado. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad destina 240,606 millones de pesos de subsidio, y una sola empresa española, que no voy a decir su título, se le asignan 56,000 millones de pesos de subsidio. Entonces, además de que esto es una afectación al arca de las finanzas públicas mexicanas, dinero que puede ser utilizado para compra de equipo médico, que puede ser destinado para compra de vacunas, etcétera, pues desgraciadamente está destinado para financiar o subsidiar a empresas o a compañías energéticas extranjeras, y en el cual sigue dependiendo, supeditando el recurso energético que es el agua de aquí al futuro. Sí, perdón, Laura. Sí, disculpa la interrupción, pero creo importante hacer esta pregunta. Ese subsidio a esta empresa española, ¿en qué sexenio, si tendrás el dato, se otorgó? Es la cantidad total del subsidio que se ha destinado a partir del sexenio de Felipe Calderón a la fecha. Digamos que este gobierno se encuentra con este grave problema, y estamos hablando de la luz, pero está el problema de los gaseoductos, el mismo petróleo, y etcétera.
en el que pues hay las cárceles, o sea, que son afectaciones al erario y a las finanzas públicas, o sea, son contratos firmados con gobiernos anteriores que vienen desde Calderón, unos inclusive vienen desde Salinas de Gortari, porque no hay que olvidar que pues esto prácticamente viene desde su gobierno, desde las distintas reformas que han existido, que es desde 1992, y pues desgraciadamente pues han afectado, estamos hablando ahorita, lo que tiene que ver con las finanzas públicas, pero si lo pensamos desde un punto de vista de la emergencia y la seguridad de tu territorio nacional y por consiguiente de tus recursos naturales, pues prácticamente tu territorio y tus recursos están supeditados no al Ejecutivo, no al Legislativo, no al Judicial, sino a las compañías extranjeras. Que además, ni me quiero meter acá porque es otro tema de otra discusión muy rica y muy grande, que además se hacía un triángulo perverso entre compañías extranjeras, Estado mexicano e intermediarios. Era el triángulo de la corrupción, ¿no? Y nos vendieron la idea de que la corrupción era un tipo metiendo dinero en un saco, en una maleta, cuando la verdadera corrupción pues radicaba precisamente en este triángulo maldito, insisto, entre empresas transnacionales, entre los funcionarios públicos y entre los intermediarios. Era despacharse con la cuchara grande, como se dice coloquialmente. Entonces, ya desde ahí, digamos, estaba el problema, pero como asunto de seguridad nacional, como Estado, como la razón de ser del Estado mexicano, pues el grave problema es que te encuentran hipotecado tu territorio y tus recursos naturales. Entonces, está el agua, está la electricidad y está el petróleo. Por lo tanto, aquí encontramos otro barrote que impide la independencia y la libertad de nuestro país. Y voy a ir un poquito rápido para no extenderme mucho, que es el caso, por ejemplo, de la banca central. México, desgraciadamente, tampoco tiene banca central, no tiene un banco. Y alguien podría decir, bueno, y ahí está Banxico, inclusive tiene 4 subgobernadores y un gobernador general, ¿cómo que no tiene banco? Bueno, pues lo que pasa es que aquí este banco, desde que se hizo la reforma neoliberal en abril de 1994, 1 de abril de 1994, cuando se le asignó autonomía ¿de quién? Del Ejecutivo, pero no de los poderes económicos foráneos. Pues las tareas de esta banca central solamente se concentraron a controlar la inflación, en que no tendría que rondar más allá del 4%, cuidar el buen funcionamiento del sistema financiero, que era que funcionara la banca comercial, estipular el buen funcionamiento del mercado de valores a través de la bolsa mexicana, y ahí relativamente cuidar a las aseguradoras y a la banca de inversión. Por otra parte, también estabilizar solamente lo que tenía que ver con las tasas de interés y ya pararle de contar. Pero en un país tan endeble, tan desigual como el nuestro, te encuentras con el grave problema de que las reservas del Banco de México son muy grandes, de las más grandes e importantes de los países emergentes, y sin embargo, el gobierno mexicano no puede utilizar precisamente esas reservas para lo que desee, ni tampoco puede imprimir billetes con el objeto de darle mayor liquidez a ya sea distintos proyectos de desarrollo, distintos proyectos de financiamiento, o para decirlo rápido, para comprar de vacunas, para construcción de hospitales, para contratación de médicos, ahorita en la coyuntura de la COVID-19. Entonces, no puede nuestro país porque estaría violando, no puede nuestro gobierno porque estaría violando la sacrosanta ley de la autonomía del Banco de México. Entonces, aquí tenemos otro gran barrote porque el Banco Central de nuestro país obedece a los intereses del capital y concretamente del capital extranjero, ya sea de los fondos de inversión, de los mercados de valores o del capital en general, pero no de la ciudadanía, no de la nación, no del pueblo de México.
Y esto hay que sumar otro barrote importantísimo, que es la banca comercial, la banca privada. La banca comercial, a diferencia, por ejemplo, de otro tiempo, en donde, pues con una u otra razón, México, hay que recordar, cuando nosotros todavía somos muy jóvenes, pero si leemos un poco la historia, en ese México del desarrollo estabilizador, del México de la sustitución de importaciones, pues México crecía a tasas del 6.6% durante mucho tiempo. Inclusive logró ahí relativamente crear una clase media, una movilidad social, y tenía dos estrategias de desarrollo, que era la banca comercial privada y la banca de desarrollo nacional. En la banca de desarrollo privado, gran parte de los bancos privados comerciales eran mexicanos. Todos esos grandes bancos que ahora vemos, pues eran mexicanos. Hubo un momento, una coyuntura específica, que se convirtieron inclusive en banca estatal cuando la nacionalizó López Portillo, pero es otra historia, tampoco me voy a meter ahí por cuestiones de tiempo, pero llegó Salinas y prácticamente privatizó toda la banca mexicana, y después llega Cedillo, y luego llega Fox, y no solo la privatizan, y no solamente echan a andar el asunto del IPAB o FOBAPROA, que también es un tema y también es un barrote, porque te supedita a un problema de deuda de manera permanente, sino que además, pues te empuja a que tu banca sea 99% extranjera. O sea, gran parte de la banca comercial que hoy opera en México, que por cierto es una de las bancas con mayor rentabilidad y con mayores utilidades, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, pues prácticamente de ese 99% son banca extranjera. Solamente hay un banco mexicano, uno o dos por ahí, porque pues habría que ver otros bancos si verdaderamente compiten ante las grandes bancas. Pero podemos decir 90% de la banca es extranjera, no es banca mexicana. Entonces ya desde ahí está un grave problema, porque tu acceso al crédito, tu acceso a la liquidez, pues prácticamente está supeditado a los intereses foráneos y no a los intereses internos. Otro grave problema, otro gran barrote, porque cualquier proyecto de financiamiento, cualquier proyecto que el Estado mexicano quisiera apoyar para incentivar la pequeña, la mediana e inclusive hasta la gran propiedad o compañía, pues no se puede porque México no tiene liquidez, el Estado mexicano no tiene liquidez, no puede imprimir billetes, no puede tomar las reservas del Banco de México, tiene que pedirle prestado a la banca interna, está endeudado con la banca interna, está endeudado con la banca externa, y ¿dónde obtiene liquidez? Ese es otro tema de discusión, si da tiempo ahorita lo discutimos, y viene la austeridad republicana, que por cierto ha sido muy criticada no solo por los enemigos de la 4T, sino inclusive por los mismos adherentes a la 4T, lo cual desde mi punto de vista me parece que es erróneo, porque el problema central no viene de la austeridad republicana, el problema central depende de esto que estamos diciendo, de el diseño milimétrico de la banca, de la deuda y del sistema financiero mexicano, que no lo hizo López Obrador, inclusive ni siquiera lo hizo Peña Nieto, sino que es una formación estructural e histórica que viene desde hace casi 40 años. Ese es otro barrote. Y ya para ir cerrando con los barrotes, y por lo consiguiente con la cárcel, podemos decir prácticamente dos cosas. Que inclusive paradójicamente el Estado mexicano no cuenta al 100% con las Fuerzas Armadas. Ya lo vimos hace unos meses en el caso Cienfuegos, y ya se sabía que un número importante de altos funcionarios, de altos mandos, por una u otra razón han estado vinculados al fenómeno del narcotráfico, al fenómeno de la corrupción, y otro problema fundamental, están adoctrinados bajo las, valga la expresión y redundancia, doctrinas de seguridad interna diseñadas por el Pentágono o diseñadas por la Escuela de las Américas. Esa guerra de baja intensidad de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, que supuestamente atacaban al enemigo interno que era el narcotraficante, pero que servía ya sea para barrer con comunidades enteras, para crear paramilitares, para
provocar despoblamientos de las comunidades, y el ejemplo más doloroso y más paradigmático fueron los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que, desafortunadamente se hizo un ejemplo paradigmático, pero paradigmático porque era la constante dentro de esos sexenios. Hoy en día inclusive ha sido tan difícil en muchas regiones del país, porque no todo el Estado mexicano tiene control en todos los sitios de la nación, ha sido inclusive muy difícil acabar con estas inercias de los paramilitares y del asedio a las comunidades y a los líderes sociales. También lo estábamos viendo las semanas pasadas cuando esto ocurría, de que inclusive a los niños los tenían que armar y las policías comunitarias. O sea, pero bueno, gran parte, digamos, de este diseño también responde precisamente a lo que veníamos comentando de Iniciativa Mérida, Homeland Security, Comando Norte, despoblamiento de territorios para acceder a los recursos estratégicos, que son por lo general la plata, el oro, y en este caso lo que se avecina que va a ser el litio. Se habla mucho de que con los celulares se utiliza litio, pero se dice poco que para hacer un celular tienes que utilizar 100 minerales distintos, 99 minerales distintos, se utilizan 100 minerales para elaborar un celular. Se viene el nuevo desarrollo tecnológico en 5G, viaje al espacio, desarrollo de infraestructura militar de alta tecnología. O sea, el mundo post-COVID va a ser completamente distinto al mundo que conocíamos anteriormente. Yo lo digo mitad broma, mitad verdad, en otros foros, en pláticas, etcétera, que lo que estamos experimentando probablemente desde el punto de vista cultural sea algo parecido a lo que ocurrió con las generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Y la prueba de ello es lo que estamos viendo con Estados Unidos, que está destinando $2 billones en desarrollo de infraestructura y de apoyo a afectados por la COVID-19. En un gobierno de los Estados Unidos. O sea, es una política keynesiana. Así, si lo hicieran en México, dirían que seríamos socialistas o comunistas. O que ya nos hicimos chavistas. Pero como lo hace Joe Biden, entonces, pues, los progres se visten. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, ese es el mundo que se está reconfigurando. Entonces, no tenemos 100% los destinos de las Fuerzas Armadas, pero también es cierto que hay unos sectores de las Fuerzas Armadas que son honestas, que son leales, no solamente a la institucionalidad, sino al país, y que de alguna manera están colaborando con el presidente. Y por ahí se escucha el grito al cielo, militarización. Ayer, por cierto, escribió Lorenzo Meyer un artículo muy bueno sobre la supuesta militarización de nuestro país en el Universal, y desmiente de manera categórica que en México no existe militarización, porque gran parte de los proyectos que hacen los militares, pues son los proyectos que, pues, para un país como México, que no está en guerra, ni local ni externa, pues tendría que hacer el ejército. Plan de N3, construcción de ferrocarriles, construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y todos esos proyectos que ustedes muy bien conocen. Termino. Tampoco tenemos abiertamente un sistema judicial. Ministerios públicos, jueces, abogados, fiscales, fiscalías. Se necesita una reforma integral del sistema judicial. Y de alguna manera, la reforma que se hizo de la ampliación del mando a Arturo Saldívar pareciera ser que va por ahí para replantear una reforma estructural al sistema judicial mexicano. Entonces, si nos damos cuenta que México se encuentra dentro de una jaula, dentro de una caja, dentro de una cárcel geopolítica, y que por consiguiente esos barrotes están impidiendo nuestra emancipación y nuestra soberanía para los intereses de nuestro país, entonces aquí queda muy claro que esas dos tesis, tanto de unos como de otros, que asumen que el presidente concentra altas dosis de poder, pues prácticamente son falaces, son falsas, no tienen sustento.
Ahora, esto tampoco quiere decir que el presidente no tenga poder. La pregunta consistiría más bien en dónde radica el poder del presidente. Como punto de partida diríamos, el poder del presidente radica en que ostenta el poder político. No tiene el poder económico y mucho menos el geoestratégico. Tiene el poder político, parcialmente, porque tiene el ejecutivo, tiene el legislativo y no tiene el judicial. Entonces tiene parcialmente el poder político. Pero el verdadero poder que ostenta la presidencia, que ese es un escenario inédito que no se conseguía desde 1934 a 1940, es que el verdadero poder político que concentra la presidencia de la República es que su fundamento se encuentra en la gente, se encuentra en el pueblo, en el desbordado apoyo de los 30 millones de votos que se consiguieron en 2018. Ese es su verdadero poder. ¿En dónde demonios encontramos un gobierno a nivel mundial que haya concentrado tanto apoyo en una elección como la que observamos hace 3 años? El asunto es que esto ha sido tan rápido que ni siquiera nos ha dado tiempo para detenernos a pensar el amplio y hondo significado histórico de lo que representó la elección del 2018. Sin embargo, ya que pasa un poco esto, nos vamos a detener a pensar milimétricamente ese significado. En ese sentido, el reto consiste también en seguir pensando, bueno, entonces, si el poder que tiene la presidencia es el poder del apoyo popular, ¿cuál es la estrategia que utilizan los afectados, los grupos de intereses afectados, para acabar con la presidencia? A través de 2 estrategias. La primera, a través de la erosión del apoyo popular, con campañas mediáticas, con memes, con ridiculizaciones, con exageraciones, con tergiversaciones, con descontextualizaciones, obviamente con dinero. Y por otra parte, con cooptar, por decirlo de un modo, o secuestrar, por decirlo de otro modo, la plataforma electoral de la 4T, que en este caso es el partido Morena. Entonces, pareciera ser que estos grupos de interés se están dando cuenta que si combaten a la 4T por fuera, no van a tener muchos resultados. Hoy el país sacó una encuesta y la expectativa para las elecciones del 2021 es muy alta a favor del partido del presidente. Y eso a pesar de los conflictos internos del partido. Entonces, pareciera ser, por lo tanto, que ellos han dado cuenta que hacer política de aquí en adelante es involucrarse precisamente en Morena. Ahora, para salir precisamente de esta cárcel, la salida tentadora sería, bueno, hay que fracturar los barrotes. Pero creo que todos coincidimos que fracturar los barrotes significaría que sale peor el remedio que la enfermedad. Por lo que se ve, la presidencia está diseñando la salida de la cárcel a través de una transición transeccional. Es decir, que a través del horizonte existencial político, lo que representa la 4T, México configure paulatinamente y transeccionalmente una formación social, una estructura socioeconómica que le permita la recuperación de su soberanía. Y por consiguiente, para un país históricamente dependiente como México, la recuperación de su soberanía y de su independencia radica en un tema existencial, de seguridad existencial. Solo se es posible un país como este si se alcanza la independencia y la autonomía, y por consiguiente, pues todos aquellos que crean o no en la independencia de los pueblos y en el interés de la gente, pues ya sabrán a quién apoyar en las elecciones, ¿no? Y yo aquí le dejo, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Nos quedamos pero encantados con tu plática. Necesitamos más pláticas de estas y volver a ver esta conferencia porque se dio información muy importante y real. Y tenemos que realmente ser muy analíticos a la hora de las votaciones.
porque se acercan y mencionabas una situación muy interesante que es el tema de seguridad por parte del país vecino. Y precisamente hoy en la mañana veía una parte de una conferencia matutina del presidente, donde fue un periodista, si mal no recuerdo, de Suecia. Entonces le decía al presidente del tema de la relación con Donald Trump, de que como un presidente de izquierda supo manejar una excelente relación con Donald Trump después de estos sucesos en su campaña electoral, en la que nos tupió de adjetivos no muy padres a los mexicanos. Y yo lo vi como una estrategia política. Pero bueno, el presidente dijo que era necesario el diálogo y el respeto, y fue con la bandera que llegó con Donald Trump. Y así fue el tiempo que le tocó la relación de presidente-presidente, Andrés Manuel con Donald Trump, una relación de respeto, y yo veía hasta admiración por parte de Donald Trump hacia López Obrador, porque en su visita a Estados Unidos, inclusive tuvo halagos de Donald Trump. Y le preguntó, volviendo al tema de la seguridad, de cómo le había hecho para evitar, digamos, que se declarara al narcotráfico como tema de terrorismo, porque una vez que el narcotráfico esté catalogado como un tema de terrorismo, Estados Unidos tiene la puerta abierta de intervenir a nuestro país. Entonces, el presidente Andrés Manuel supo manejarlo y se respetó esa parte de seguridad, como lo llamamos, o sea, entre comillas, porque sabemos que hay un interés económico y un interés de minería y de cuestión de recursos naturales, que esa apertura a la intervención extranjera pues le abriría todavía más las puertas hacia ellos. Y por ejemplo, el tema del litio es un tema muy relevante. Pasó un suceso el año pasado, si mal no recuerdo, o antepasado, con una familia que quería que Estados Unidos interviniera en una zona donde es rica en litio. Entonces, tu plática le dio en el clavo, y tenemos que analizar y ver todos esos factores y cuestiones que a veces se ven como activismo social, pero hay detrás de eso intereses económicos de países extranjeros, y tenemos que ser muy sabios como ciudadanos mexicanos en analizar los acontecimientos y saber interpretar lo que está pasando y a favor de realmente quién va a ganar en caso de que sea positiva la respuesta. Por ejemplo, en el caso de litio o de esta familia del estado de Chihuahua que quiere que Estados Unidos intervenga para un caso personal. ¿Respondo o hay otra pregunta o cómo lo hacemos? Si tienes algo que agregar, adelante. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hay que ser inteligentes en los intereses que en distintas regiones del país se vayan expresando, porque en el norte, en el centro, en el sur, prácticamente en todo nuestro territorio, pues desafortunadamente, diría Eduardo Galeano, pero también afortunadamente, pues existen yacimientos de todo tipo de riquezas, entre ellas, por ejemplo, el litio, en este caso que muy bien referías y que fue muy famoso. Entonces, pues me parece que va a llegar el tiempo en que se establezcan, digamos, con un poquito de mayor certeza, tanto política como jurídica, los límites hasta a dónde pues van a poder estar las compañías mineras, las llamadas asociaciones civiles, los supuestos activistas sociales, que pues tras la figura de litio y otros recursos naturales, pues están ahí, pues digamos, manejándose. Creo que ya hay un primer paso, digamos, de limitación de límites, valga la redundancia, que es, se escuchaba que hasta no hace mucho, la 4T está planteando subir
la renta, el porcentaje, la tasa de renta que el Estado obtiene de la explotación de los recursos minerales en México. Porque sobra decir que los impuestos que pagan, por ejemplo, las compañías canadienses, y no solo las canadienses, sino en general, pues prácticamente son una burla para cualquier país que se jacte de ser serio. Un modelo muy interesante que siguió Bolivia de Evo, y que por cierto lo explica muy bien Luis Arce en su libro que acaba de publicar, que se llama Un modelo económico justo y exitoso, la economía boliviana 2006-2012. Luego al final les pongo ahí que es que la tasa de impuestos y renta de los distintos recursos minerales y energéticos que se explotaban en Bolivia, pues prácticamente fueron replanteados y renegociados con esas compañías. Eso le permitió a un estado pobre como el boliviano, pues financiarse y tener acceso a liquidez que en el periodo de la oscuridad neoliberal pues prácticamente no existía. Algo parecido hay en México. O sea, México se habla mucho de una reforma integral, que es decir, que paguen más los que facturan más, lo cual es impostergable. Pero dentro, digamos, de las estrategias fiscalizadoras que el Estado mexicano tendría que hacer es precisamente cobrar más impuestos a estas compañías extranjeras. Alguien podría decir, bueno, hay que expulsarlos, hay que expropiarlos. Pero bueno, es una salida, digamos, fracturar los barrotes, y a veces implicaría una salida contraproducente, ¿no? Porque, pues, imagínense con qué intereses te estás metiendo. 2 días te paran el suministro de gasolina en nuestro país, que es otro problema estratégico y es otro barrote. Y te echas abajo a la 4T, o provocas una inflación, una fuga de capitales, y esto se acabó. Entonces, no es así tan sencillo, es una cuestión, por eso decía yo, son unos momentos de transitar una salida fuera de la caja, fuera de la jaula, fuera de la casa, una transición, un proyecto transeccional. Y por otra parte, pues lo que comentabas acerca de Trump, es cierto, es un caso muy interesante que creo que no se ha escrito como debía ser. Imagínense, con un gobierno Donald Trump siempre tuvo una excelente relación, al margen de por ahí un desaguisado que tuvieron, ustedes recordarán, cuando amenazó con subir los aranceles y existieron ahí como 10 días de negociaciones, se aceptó el trato e inclusive hasta se festejó en Tijuana, algo muy interesante. Pero salvo ese episodio, la verdad, Trump creo que con ningún presidente a nivel internacional se llevó tan bien como con Andrés Manuel López Obrador. Paradójicamente, Trump tenía una especie como de simpatía por las personalidades fuertes, con todos sus bémoles, pero digamos que la relación, y no estoy aquí defendiendo a Trump ni nada de eso, que hay mucha gente que lo defiende, ni tampoco hablando bien de los demócratas, pero si ustedes recuerdan, la relación entre Washington y Moscú, cuando fue el gobierno de Trump, fue unas relaciones relativamente buenas. Llegaron estos demócratas que son rusófobos, y hay que recordar las declaraciones de febrero pasado de Biden, y las tensiones se pusieron al orden del día y siguen, porque la OTAN ha cercado prácticamente a Rusia, y esa es una bomba de tiempo, y ni qué decir el conflicto en Siria. Entonces, pues es una realidad que así ocurrió con el caso de los rusos, inclusive también con el mismo líder de Corea del Norte, y con Andrés Manuel algo parecido. O sea, parece ser que
se identificaba porque como los dos habían venido de un movimiento que no pertenecía, digamos, a los cuadros dirigentes tradicionales de la política doméstica, tanto de allá como de aquí, y en el que, pues, digamos, tanto uno como el otro apelan a una base fiel de seguidores, con la diferencia de que los de allá pues, son unos, por decirlo de un modo elegante, fascinerosos, y aquí es algo completamente distinto, es una cosa completamente distinta el observadorismo de la gente que sigue a Trump. Pero bueno, desde el punto de vista formal, es decir, de la forma en cómo aparecen los fenómenos, la forma en cómo aparecen, no lo que son, parecía que había similitudes. Y bueno, Andrés Manuel siempre ha sido un viejo lobo de mar, ¿no? Es un mago de la política. Y yo me acuerdo, yo vi ese discurso que dio en la Casa Blanca, y primero los cebollazos, como se dice coloquialmente, a Trump, y hombre, parecía que lo estaban acariciando. Sabíamos que eso era mentira, que jamás, que no quiere a México, que lo sabía Andrés Manuel, lo sabían los que estaban ahí sentados, lo sabíamos nosotros, lo sabía el mismo Donald Trump, pero esa diplomacia tersa, Marta Bárcenas, de la Cancillería, de López Obrador, tenían a Trump, yo me acuerdo, se pavoneaba cuando le aventaba ahí sus loas. Entonces eso habla de un tipo con altos vuelos diplomáticos. Yo revisando la prensa oficial, hablan de que Andrés Manuel se salió de la reunión del G20 porque estaba en su conferencia mañanera y empezaron, no, es que se salió de la... Y la intervención de López Obrador sí fue muy buena. Todas las intervenciones que ha tenido con el G20 han sido buenísimas. Además, también hay que tener tamaños para salirte de las reuniones y dejar ahí a tus subordinados. O sea, no necesitan. Entonces, yo creo que la política exterior mexicana es muy buena, empezando por el presidente. Y no voy a seguir hablando bien de la Cancillería, porque si no van a decir que estoy apoyando a un candidato en concreto. Además de que como soy funcionario público, yo no puedo apoyar a ningún candidato. Todo lo que estoy aquí diciendo, que quede constancia, que son análisis. Son análisis, definitivamente. Muy bien. Ay, pues, por favor, si alguien tiene comentarios, preguntas que nos quieran hacer, adelante. Yo tengo una pregunta para Víctor. Hay mucha incredulidad de la gente al entender qué tan involucrados han estado los expresidentes con las políticas de seguridad o con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La gente no lo cree. ¿Podrías decir la relación que tienen desde Díaz Ordaz, pasando por Miguel de la Madrid, Luis Echeverría? ¿Qué tan involucrados tuvieron las agencias de inteligencia norteamericanas con estos expresidentes? Que la gente sepa realmente qué tan sumiso ha sido México ante esta relación. Como tal especialista en ese tema, porque hasta no hace mucho, digamos, no se tenían del todo las fuentes accesibles para afirmar o no tal aseveración. Pero por los cables y la desclasificación de documentos confidenciales de los últimos años, todo indica que presidentes como los que tú acabas de mencionar, pues tenían, ya sea en el mejor de los casos, comunicación con esas agencias, o en el peor, inclusive, llegando a ser agentes. Eso es cierto. Pero, a ver, yo me atrevería a poner las cosas de la siguiente manera. Se publicaron algunos textos en diarios y en algún, inclusive creo que también en libros, sobre la posición de Echeverría en particular respecto a esas agencias de seguridad norteamericanas. Pero si tú analizas, por ejemplo, el grado de subordinación de los presidentes a partir de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto,
pues prácticamente no tienen comparación, inclusive con el mismo Echeverría. Y yo no vengo aquí a defender a Luis Echeverría, pues por los antecedentes históricos que todos conocemos sobre su persona, como partícipe de la Guerra Sucia. Se sabe que también todo indica de lo que ocurrió en el 1971 con el Halconazo, con 1968, pero también a Luis Echeverría, digamos, echó a andar una política económica que se conoció como el desarrollo compartido, que era un agresivo proyecto fiscal de desarrollo y de incentivación económica que después lo llevó también a la práctica López Portillo, con resultados paradójicos y contradictorios que no vale la pena ahorita mencionar, pero vamos, lo que quiero dar a entender aquí, que con todo y ese autoritarismo y con todo lo que representaban esas personas, eran de alguna manera jefes de Estado. Lo de Peña Nieto era una caricatura, o sea, y como muy bien decía hace unos minutos Laura, tal grado de que inclusive otro jefe de Estado se burlaba en su cara. Podemos encontrar documentación que nos refiera o no nos refiera que fueron informantes o agentes no sé, de la CIA, por ejemplo, pero creo que en poco o en nada cambia la configuración que ellos lograron con sus omisiones o con sus acciones construir durante casi 40 años, que es la etapa más oscura de nuestro país porque es la etapa más subordinada hacia ellos. Y además, bueno, también está, por ejemplo, el caso de Echeverría, que una de sus iniciativas se firmó en la ONU, en el que se estipulaba, la Carta de las Naciones Unidas, que todos los países tienen el derecho en ciertos momentos en poder expropiar sus recursos naturales. Es una carta, una ley que va en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, es una relación muy conflictiva la de los presidentes con los Estados Unidos. Por eso lo que decía al principio de los niveles de estudio de uno es la geopolítica y otros son las relaciones internacionales. Las dos son muy difíciles, pero digamos que el problema de las relaciones internacionales es cómo trabajas con los documentos. Y los documentos pareciera ser que te dicen que en efecto son presidentes subordinados, pero hasta hay niveles en la subordinación, ¿no? Que eso siempre es importante subrayar. Muy bien, muchísimas gracias. Dice Elia, voy a parar aquí. Ok, dice Elia Judith Velasco, más o menos al principio de la conferencia, dice, por eso nuestro presidente dice que no era elefante reumático lo que recibió, sino un monstruo de 1000 cabezas. Gracias, Iván, comentas puntos importantes que aunque hemos leído o escuchado, me encanta tu disertación, cárcel. Y voy a recomendar mucho este video. Muchas gracias, Celia, por seguirnos siempre puntualmente. Y por cierto, Víctor Iván, ¿quién es el autor del libro que nos recomendaste? Luis Alberto Arce. Un modelo económico justo y exitoso. Es publicado por el Fondo de Cultura Económica, publicado este año, y ahora es el presidente de Bolivia. En su momento fue el encargado del Ministerio de Economía y de Finanzas de Bolivia. Es un funcionario de los mejores cuadros de Bolivia, junto con Álvaro García Linera, y ahora presidente de ese país. Entonces, se publicó este año por el Fondo de Cultura Económica y ampliamente recomendable. Voy a escribir una reseñita y en cuanto lo tenga se los envío. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Guillermo, comentario? Pues muy interesante la charla del día de hoy. A mí
me surgen muchas preguntas, pero estoy como en proceso de asimilar toda la información que nos has dado porque es genial, diría un tío. Es genial, es buenísima y es de suma importancia en estos tiempos también. Y estar todos muy enterados de lo que está sucediendo y tener una visión global de las cosas que están pasando. Mencionabas también a China al principio de tu plática como un país emergente. Sabemos que China es un país que está tomando el control económico del mundo y estoy viendo que México tiene una excelente relación con este país. ¿Te gustaría compartirnos algo de la relación geopolítica o de relaciones diplomáticas México-China? ¿Habría algo que nos pudieras compartir? México es uno de los pocos países a nivel mundial, y ni qué decir con las características históricas y estructurales que tiene México, que tiene el margen de maniobra, la libertad para negociar en una misma semana con el gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno de China. Y me refiero de manera muy concreta a la negociación de vacunas, de equipo médico, que el gobierno mexicano ha venido emprendiendo desde el año pasado a la fecha. Creo que me parece que por las características geográficas y geoestratégicas de nuestro país, todo indica que no estamos en condiciones de establecer una relación de cooperación, digamos, muy, pero muy cercana con China, como sí lo hizo, por ejemplo, el Brasil de Lula, y que inclusive el mismo Brasil de Bolsonaro está obligado a seguir con ella, o como la hizo Argentina con los gobiernos kirchneristas, o como la ha hecho Rusia u otros países como Irán, e inclusive otros de la anglosfera que se han incorporado a este diseño hemisférico de Beijing, que es lo que se conoce como la nueva ruta de la seda, en donde países como Nueva Zelanda o como Australia, países que históricamente han estado cercanos a Washington, pues han tenido acercamiento con China. Entonces, yo lo veo complicado porque, por ejemplo, la firma del Tratado Económico México-Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, pareciera ser que agudiza nuestra incorporación ante el hemisferio norteamericano. O sea, queda muy claro que las cartas de México es posicionarse en el hemisferio de Estados Unidos. Pero con la diferencia siguiente. Si bien es cierto, hay dos diferencias muy interesantes. Si bien es cierto, digamos, estamos insertos a unos intereses que a lo mejor ni nos competen, desde el punto de vista económico, pero a diferencia de la época neoliberal, pareciera ser, porque así ha sido la tendencia de estos 2 últimos años del gobierno de la 4T, que México quiere volver a incentivar su planta productiva interna. Los neoliberales diseñaron una planta productiva destinada sobre todo a la exportación de materias primas, le hace petróleo, aguacate, y eso, éramos campeones mundiales, pero no de valor agregado. Se rompieron las cadenas de valor de la economía interna mexicana, hubo un proceso de desindustrialización por la economía del aguacate, por la economía del ensamblaje, de la maquila. Lo que está haciendo México es volver a rehabilitar esos circuitos económicos internos. Es volver a crecer para adentro y crear al mismo tiempo un mercado interno. De ahí estos programas internos como Jóvenes Construyendo un Futuro, Sembrando Vida, los programas a los adultos mayores, créditos a la palabra, créditos a pequeños empresarios. Eso no existía en la época neoliberal. Además, va a subir la tasa de beneficios de, no sé ahorita cuánto estén
recibiendo los adultos mayores, pero en 2024 van a llegar a 6,000 pesos. Acuérdense de mí, para 2025 las tasas de reducción de la pobreza van a disminuir en nuestro país. O sea, de familias enteras que apenas hace años no tenían ni un ingreso, hoy reciben ingresos de los abuelos, reciben ingresos de los estudiantes, reciben ingresos, o sea, y esto a nivel nacional. Entonces, está creando un diseño, una reestructuración distinta de la economía mexicana. Entonces, va por ahí. Por otra, además se están creando proyectos de infraestructura que no existían desde... Estamos hablando de trenes, no solo el Tren Maya, sino el tren que une a Querétaro, no, hasta a Toluca, luego se va a construir otro que se va a hacer a Querétaro, pero sobre todo el plan transísmico, sí lo dije bien, ¿verdad? Transísmico, que va a unir el istmo de Tehuantepec y que imagínense lo que va a significar para la economía portuaria industrial del sur de México y para el hemisferio de Norteamérica, porque va a comunicar los puertos de Houston, de Nueva Orleans, con el puerto de Coatzacoalcos, que por cierto los neoliberales lo convirtieron en un pueblo fantasma, y que hoy ya lo están rehabilitando, por cierto, hace unos meses, una semana rehabilitaron el malecón y quedó muy bonito. Y con Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, prácticamente Houston se va a comunicar con el Pacífico. Ya no va a tener que pasar de Houston todo el macizo continental del territorio norteamericano hasta Tijuana, ni tampoco hasta el Canal de Panamá. Entonces, ese brazo industrial que va a ser el proyecto transísmico va a provocar un desarrollo exponencial del sur del país y del centro, que no lo vamos a ver ahorita en 2 años. Acuérdense de mí, dentro de unos 5 o 6 años, eso va a ser un polo de desarrollo económico muy fuerte, muy importante. Y además de que Estados Unidos está dando cuenta que no le puede competir ya a China, y lo estamos viendo con la crisis, la COVID, por eso decía que va a ser un mundo distinto, como con base a las políticas ortodoxas neoliberales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos $2 billones que Biden va a destinar a proyectos productivos, a apoyos de madres solteras, apoyos de pequeños emprendedores, a construcción de infraestructura, de puentes, de puertos, de aeropuertos, que eso prácticamente no se han construido desde la época neoliberal, pues creo que sí estaremos en condiciones de crear un marco, un polo de desarrollo productivo, que era que algo parecido a lo que quería hacer Trump. Entonces, yo pienso que ahorita estamos viviendo el proceso de erosión del neoliberalismo. No quiere decir que está acabado, o que ya no exista, o que ya no se aplique, pero sí hay un proceso de erosión que no se vivía, que nunca se había vivido, ni siquiera a partir de la crisis del 2008. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en México. Ya pueden tener salidas para la derecha, la izquierda es otra cosa, pero hay un proceso de desarticulación del neoliberalismo. Y bueno, pues hay muchas perspectivas. Ahora, sin embargo, esto no quiere decir que México no tenga dentro de su radar a China. Acaban de nombrar embajador de China a Jesús Sade, que fue uno de los negociadores del TEMEC. Es un embajador importante que concibe que Beijing puede ser importantísimo para los intereses de nuestro país. Así es, y ahora que mencionas el tema del istmo de Tehuantepec, hace poco hablaba con un empresario experto en logística y tiene grandes expectativas de ese proyecto. Como mencionabas, va a traer una derrama económica tremenda para México porque le va a convenir a todo el comercio que llega a Estados Unidos o al comercio de China, específicamente cruzar por el istmo en vez de irse por el Canal de Panamá. Va a ser más rápido y más económico. Entonces, es un proyecto visionario
la Cuarta Transformación que va a mejorar y a potenciar nuestro país para bien. Y pronto tendremos a esa persona que me comentaba sobre su visión y sobre la visión que tuvo el presidente al enfocar los recursos y enfocar muchas iniciativas a favor de este proyecto y de mejorar la economía a futuro, o sea, porque como dices, no es una cosa del momento, es una cosa que a partir de 3, 4, 5 años vamos a empezar a ver. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de ello con profundidad porque vale muchísimo la pena. Y bueno, pues dice Diego Flores, ay caramba, Jesús será un gran embajador, es muy inteligente. Saludos a Diego Flores que lo conoce y estuvo allá en China. Muy bien. Y luego, hablando de subordinación, una vez una persona me preguntó, ¿tú crees que AMLO no se ha subordinado de alguien? Yo le dije que sí, que era del pueblo, a quien él sirve. ¿Fue correcta mi respuesta? ¿Qué opinas, Víctor? Pues creo que fue muy correcta la respuesta de Diego. A ver qué nos dice Víctor. Perdón, Víctor, estás micrófono apagado. Listo. Oh, ¿ya? Ok. Sí, sí, completamente de acuerdo. Si algo ha mostrado el presidente a través de su biografía política es que es una persona que está entregada al 100% a favor del pueblo de México. Es un patriota, es un nacionalista en el sentido mexicano, de lo nacional popular, de que la nación y sus recursos naturales estén al servicio de los que habitamos y nacimos en este territorio, con además preceptos solidarios, cooperativos, fraternales, para todos los que habitamos aquí, como también para todos los pueblos del mundo. O sea, esa es, digamos, que la doctrina del nacionalismo popular que viene de la Revolución Mexicana, inclusive viene desde antes. En efecto, el presidente no obedece a un estrato de poder, no obedece a una facción de poder, sino a quien obedeces al interés de la gente. Esto no quiere decir, y esto hay que decirlo con todas las letras del mundo para que luego la gente no se confunda, que el presidente no se haya vuelto no se haya visto en la necesidad de hacer pactos con ciertos grupos de interés. No vale la pena mencionarles cuáles, porque casi todos los conocemos. Pero son pactos coyunturales y son pactos en donde siempre las relaciones son de subordinación. O sea, el presidente nunca se ha subordinado a un grupo de interés. El grupo de interés se subordina al presidente. Es muy importante, porque no me voy a meter mucho en este tema porque, como insisto, soy funcionario público, no puedo dar, si no me cae el INE, ¿no? Pero hoy que hay muchos militantes del partido que comienzan a tener dudas porque hay imposiciones, porque hay desplazamiento de la militancia que año tras año ha sido fiel al movimiento, al presidente, y de pronto llegan unos que no tienen nada que ver. Ahí se resuelve ese conflicto, ahí se resuelve todo este problema, porque, o sea, no quiere decir que yo justifique esas alianzas, ni que diga que estén buenas, pero casi siempre, por no decir que siempre, esos personajes se subordinan a la 4T o al presidente, no el presidente a ellos. Ahí hay una relación, una diferencia cualitativa completamente diferente. No es así Fox, que Fox era un empleado. O sea, lo que hablaba López Obrador de los famosos gabinetes, de los que eran funcionarios públicos, luego se volvieron... Georgina Cassel, que era la secretaria de Energía, no me acuerdo si de Fox o de Calderón, saliendo después de su mandato se fueron a Iberdrola. Ernesto Zedillo, que fue presidente de México, privatizó los ferrocarriles, salió y se fue a trabajar al Union Pacific. Fue miembro del comité ejecutivo.
Andrés Manuel no pertenece a ningún comité ejecutivo de ninguna transnacional, ningún grupo de... No, es algo completamente diferente. Por eso, entre otras cosas, no lo quieren. Yo les recomiendo otro libro que se llama AMLO en el poder, de Víctor López Villafañe. Sin ánimos de exagerar, me parece que este es el mejor libro que se ha escrito sobre la 4T. Lo publicaron apenas hace un año y es un libro muy, muy bueno. Y se los dice alguien que ha leído toda la porquería que han publicado. La de Armando, la de Roger Bartra, la de todas esas cosas. Y como dice muy bien Hernán Gómez, hay unos que tienen algunas cosas rescatables, pero el de Roger Bartra... Pero bueno, de todos los que han publicado, este es el mejor libro. Y aquí se puede comprender un poco de ello. Muy bien, pues ya nos llevamos 2 recomendaciones de libros para leer. Por lo pronto, antes de junio, tener esos 2 libros bien leíditos. Muchas gracias por recomendarnos también literatura. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con la conferencia. De verdad, muchísimas gracias, Víctor Iván Gutiérrez, por haber estado aquí en Norte Vigilante. Te agradecemos mucho la aportación a la formación política del comité y de todas las personas que nos han visitado y han estado viendo en esta transmisión en vivo, que se han compartido en diferentes grupos en Facebook o directamente en la página de Norte Vigilante. Muy bien, Guillermo Alarcón, ¿algo más que quieras decir antes de irnos? No, solamente volver a agradecer a Víctor por su participación y estás invitado a venir a Chihuahua las veces que quieras. Aquí te recibimos con mucho gusto. Teníamos el micrófono apagado, Víctor Iván. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Y sí, pronto iremos por allá, por Chihuahua. Chihuahua están ahorita ustedes, ¿verdad? Yo me encuentro en la capital. ciudad de Chihuahua, así es. Pero y Guillermo también. Y Guillermo está... ¿Dónde está Guillermo? Yo me encuentro en la ciudad de Dallas, Texas, en estos momentos. Ah, pues sí, está un poquito lejitos. Bueno, a Dallas no creo ir pronto, pero a Chihuahua, claro que en cuanto baja un poco esto la pandemia, por allá voy a dar una vuelta. Muy bien, nos avisa. Claro que sí. Además, ir a comer ahí la comida chihuahuense, que se sabe es muy rica. Quesos, las bebidas como el sotol, exactamente. Y a revivir las historias de Pancho Villa y de asalto al cuartel de Madera y conocer Parral. Mucha historia en Chihuahua. Muchísima historia. Ver a Orozco, mucha historia. Sí, por ahí hay una... ¿Qué se dirá? Como algo relevante o una... Voy a poner un poquito en mute. Porque se repite el eco. Hay una discordia, se puede decir, aquí dentro de Chihuahua, que no saben dónde inició la revolución, si en Cuchillo Parado o cuál es el otro poblado, porque dicen que en el municipio de Guerrero fue donde inició, en Pascual Orozco, pero otros dicen que en Cuchillo Parado. Entonces, ahí los historiadores tienen una discusión respecto a ese tema, y los de Guerrero dicen, no, fue aquí en el municipio, y otros dicen, no, fue en Cuchillo Parado. Entonces ahí, tú a ver qué nos puedes decir respecto a eso. Bueno, pues es una disputa que pues ya lleva sus antecedentes, lleva sus años, y pues como yo no soy especialista en temas de revolución, entonces pues yo no me atrevería a decir en qué lugar fue verdaderamente el inicio. Pero, como soy historiador, en eso sí soy consciente de que en un primer momento el papel de Pascual Orozco y posteriormente de Villa, Chihuahua, sin lugar a dudas, fue una pieza fundamental. Primero para romperle el espinazo al viejo régimen de Díaz y el triunfo de Madero.
caso concreto Ciudad Juárez. Y posteriormente también fundamental para fracturar el espinazo a los remanentes de ese viejo régimen a través de la figura de Huerta. Entonces, y posteriormente, pues para la configuración de las alianzas con Sonora, con Chihuahua y las posteriores rupturas que ya sabemos en qué terminaron y en la derrota pues, del general Villa, ¿no? Pero bueno, o sea, evidentemente la historia de Chihuahua es apasionante y ojalá, insisto, he tenido muchas ganas de ir a Chihuahua y ojalá se dé la oportunidad. Muy bien. Pues de nuevo, eres bienvenido y te agradecemos. Que pasen muy buenas noches ahí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Igualmente, saludos a Chihuahua y a Dallas, Texas, la ciudad donde mataron a John F. Kennedy. Así es. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues una gran charla. Nos extendimos, pero valió tanto la pena. Y les quiero platicar que el próximo lunes vamos a tener a el senador Martí Batres, aquí con nosotros en Norte Vigilante, con el tema el partido político como transformador del Estado. A veces tenemos esa inquietud sobre la necesidad de los partidos políticos y pues bueno, va a estar Martí Batres en vivo aquí en Norte Vigilante el próximo lunes a las 8 p.m. Recuerde, vamos a crear el evento en nuestra página y póngale el recordatorio para que no se le vaya a pasar. Y si tiene alguna pregunta, algún comentario, es libre de publicarlo en nuestro chat. Muy bien, Guillermo. Que pases muy buenas noches ahí en el Xuco, como le decimos acá. Y nos vemos pronto aquí en Chihuahua. Sí, claro. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Que descansen. Hasta luego.